Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro segundo episodio o segunda semana de grabación de nuestro programa Conexión Emprende, Pasión y Realidad. Es un espacio que hemos creado junto a Novena Digital para dar a conocer la historia de nuestras microempresas de acá de la región y de quienes atendemos como Centro de Negocios Cercotec Temuco. Mi nombre es Andrea Sepúlveda y los saludo con mucho cariño. Y el día de hoy les voy a comentar que tenemos a Eric Porcael. Eric es el dueño de la empresa Force of Water, Soluciones Integrales de Agua. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz de poder estar acá en este podcast. Ya, súper bien. Vamos a comenzar entonces, Eric, con la primera pregunta. Cuéntanos de qué se trata tu negocio. Yo leí el título, simplemente, a lo mejor las personas tienen dudas allá. Cuéntanos brevemente de qué se trata tu negocio y también cómo nació. Sí, mira, mi negocio parte ya hace bastantes años, el 2017, con la necesidad de poder encontrar o solucionar algunas cosas que antes no existían acá en la Araucanía. Nosotros principalmente nos dedicamos a hacer proyectos de agua. Ya. Hacemos desde la geofísica, que en el fondo el estudio de la tierra, ¿cierto? La idea es poder saber qué tenemos bajo nuestros pies, hasta las instalaciones. Hacemos las perforaciones de pozos profundos. La idea es poder resolver este problema, pero de una forma profesional. Ya, perfecto. Porque antes lo único que existía era, se buscaba agua con una varilla, sí. Muchas veces funcionaba, muchas veces no funcionaba. Y en el fondo nace de esa necesidad, porque me tocó de la vida en el fondo llegar a un trabajo donde nos plantearon la idea de buscar una solución a la PR, al agua potable rural, estas torres grandes que se generan en el campo. Yo soy del campo, entonces hagamos pozos, que la gente en el campo se abastece con pozos. Yo me crié con un pozo de 3-4 metros en el campo, entonces era una solución. Y me tocó crear un programa desde el inicio, obviamente con un equipo de profesionales del área de la ingeniería. Yo soy ingeniero constructor, soy diplomado en agua potable. Y he seguido haciendo distintas especializaciones con los hidrogeólogos de Estados Unidos y varias cosas, geotermia, sistemas solares, y me fui metiendo hacia esa área, profesionalizando este oficio. Y me tocó ver en este trabajo todo lo que se hacía en el fondo de una forma incorrecta o lo que había en ese momento. Entonces, gracias a Dios, tuve la suerte de poder tener una formación académica, ¿cierto? De pasar por la universidad, de estudiar ingeniería, lo cual me dio herramientas para poder estructurar esto. Entonces, en el fondo lo que hicimos fue profesionalizar un oficio. Empezamos a mirar hacia afuera. En este caso tuve unas clases con estos hidrogeólogos de Estados Unidos y lo que hicimos fue, o lo que hice en ese momento fue traer las normas o qué hacían ellos allá. Y partió de esa manera en el fondo este emprendimiento, tratando de hacer las cosas de mejor forma. Ya, súper. Entonces, en términos generales, por lo que estamos conversando, podríamos decir que tu formación profesional y el trabajo en esta empresa, además de lo que me contabas de que cuando eras pequeño conocías el tema de los pozos, del tema del agua, se sumó como para elegir este rubro. Exacto. Sí. En el fondo fue profesionalizar algo que no estaba profesionalizado, no buscaba un servicio. Bueno, no fue en una empresa, yo trabajaba para el Estado, trabajé para la SUBDERE, para la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces en esos años, que estuve alrededor de 7-8 años, construimos pozos en toda la Araucanía, porque el programa fue boom. Hay mucha gente en el campo que no tiene agua, que recibe agua a través de los camiones aljibe, los APR que no funcionan de buena manera. Entonces en ese momento fue un boom. Claro. Yo llevaba una base de datos como de 7.000, 8.000 pozos que hicimos en esa época. Entonces pude ver todo lo que se hacía, lo que se hacía bien y lo que se hacía mal. Entonces, como me quedé a estudiar, empecé a ver, mira, en realidad esto hay que hacerlo de esta forma. Y empecé a generar datos y bases de datos. Y eso lo empecé a cruzar con la geología, por qué teníamos problemas en estos lugares, por qué fallaban las cosas.
Y empecé a cruzar esta información y efectivamente empecé a dar cuenta, mira, ¿sabes qué? Tenemos que incorporar, saber qué unidades geológicas tenemos acá, cómo funciona el agua subterráneamente dependiendo del tipo de suelos que tenemos. Y para estudiar eso, acá no se hacía mucho o prácticamente nada. En esa época empezamos a mirar hacia afuera. Porque en general la formación, cuando uno estudia ingeniería, si uno no tiene normas que, en Chile, como las NSH, ¿cierto? Uno tiene que tomar las normas extranjeras. Ya, excelente. Entonces, y el tema del agua hoy día es un tema muy, muy sensible. O sea, de hecho aquí estamos tomando agua. El agua es vital para vivir. Entonces, el tema en las áreas rurales que hoy día y cada vez por el tema del calentamiento global, qué sé yo, o el déficit hídrico, es un tema importante y aquí Eric vio esa oportunidad y claro, y tú le quisiste dar este profesionalismo como tú bien lo has mencionado. ¿Crees que tu negocio funcionaría igual si estuviera en otra región? Sí, o sea, que de hecho nosotros trabajamos también en otras regiones. Ah, perfecto, sí, ya. Nosotros, la verdad que vamos donde nos necesiten. Ya. Hemos hecho cosas o trabajos de Santiago a Coyhaique, principalmente en la parte geofísica, porque también perforamos, tenemos maquinaria, ya. Pero mover eso también es un poco complejo, o a veces por costo no tiene mucho sentido. Pero sí lo que es la parte como más geofísica, que es estudiar las características de los suelos que tenemos debajo, lo hacemos. Viajamos a otras regiones. Y bueno, para nosotros acá es súper importante, ¿no? Trabajar con los APR, tratar de ayudar o cooperar en ese sentido, porque en estricto rigor yo llevo 15 años trabajando en eso. Entonces hay mucha información de la región que la tengo, o tratar de aportar, o gente que me consulta, mira, haz esto ocurre aquí, no lo haga. La idea en el fondo es que la gente no pierda su dinero, no pierda su tiempo, que el Estado no pierda dinero. Porque muchas veces o antes nos llamaban, no sé, una municipalidad, llevamos 100 metros de pozo, Eric, ¿qué hacemos? Y no hay nada de agua. O uno les preguntaba a directores de obra de las municipalidades, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué tomaron esta decisión de hacer este pozo? Claro. Y no sé, la respuesta era, no, es que el alcalde dijo que por aquí pasa. Entonces no había ningún tecnicismo. Claro, ningún estudio de nada. Y se perdió mucha plata. Estaba perdido mucha plata por eso. Entonces no estamos para andar perdiendo plata. O empresas que son poco pillos, ¿cierto? Llegan y dicen a la gente, no sé, aquí tienes que hacer un pozo, no sé, para 2 casas, pero son 30 metros por cada casa, tienes que hacer un pozo de 60 metros. Muchas veces eso no es así. Entonces, nosotros lo que hacemos es caracterizar y que la gente lo vea, mire, aquí está su agua, a tantos metros, aquí está, esto es lo que tiene que hacer, no necesita más. Entiendo. Entonces, la idea es hacer lo correcto, nada más. Ya. Mira, cuéntanos, y que queremos conocer aún más en tu negocio, ¿algún momento en el que sentiste que tu negocio estaba en riesgo? ¿Cómo lo enfrentaste? Cuéntanos alguna experiencia de eso. O sea, siempre cuando uno emprende corre riesgos. A veces uno piensa que estar un poco loco para emprender, porque no es fácil. Son muchas horas que uno está pendiente, muchas cosas que no salen bien. Pero la verdad que yo siempre he sido bien creyente y generalmente me he enfocado en Dios y en mi familia. Sobre todo cuando a veces las cosas no andan bien, cuando uno tiene problemas. Nosotros trabajamos con maquinaria, la maquinaria falla, no sé, un motor. Tuvimos este año un choque en una camioneta, después un motor que se reventó, fue harta plata en pérdida. Entonces es difícil. Es súper difícil. De mis labores que he tenido como profesional o como trabajador, yo trabajo muy chico o vengo del campo, así que trabajo muy niño, ha sido lo más complejo, pero sí lo más gratificante, ¿ya? Porque en definitiva nosotros trabajamos harto para el Estado, entonces con INDAP, con la CNR, bueno, en general con todos. Somos consultores de la Seremi de Salud, con el MOP, hacemos distintos trabajos donde lo necesiten. Pero esto tiene harto de satisfacción, porque como trabajamos en la zona rural, generalmente en la zona rural la mayor cantidad de personas
son adultos mayores. Y muchas personas cuando hemos llegado con alguna solución de agua, o sea, lloramos juntos. Entonces, son muy agradecidos. Hay gente que nunca ha tenido agua. Entonces, que tú llegues con una solución o que dejes todo conectado a la casa. Hemos tenido, no sé, personas no videntes, por ejemplo, que tú ya en Lonquimay, que ya le dejes el agua, no sé, en una llave dentro de su casa, le cambiaste la vida totalmente. Antes la tenías que salir a buscar con una carretilla, un río. Claro. Entonces, sobre todo en esas zonas que son más aisladas. Además. Y que hay personas que, como tú dices, de tercera edad, que en su vida no habían Nunca tenido habían tenido esta facilidad, esta comodidad, que con algo tan básico que es el agua para nosotros. Ese tipo de cosas son las que nosotros nos mueven o lo que nos llena o que nos dice ya, o sea, que en realidad vale la pena el sacrificio o a veces pasar malos momentos. Y que nos toca todo eso, porque en general el área rural todavía está poco cubierta y la mayoría son adultos mayores. Ya, continuamos con las preguntas aquí con nuestro invitado el día de hoy, con Eric. Eric, cuéntanos cuál ha sido la decisión más valiente que has tenido que tomar en lo que respecta a tu negocio en general. Yo creo que lo más valiente es cuando uno tiene que tomar la decisión de emprender. Que a mí me costó al menos 2 años, 3 años. O más, porque en realidad desde que uno tiene la idea y se la empieza como a materializar, todo cuesta. Como te decía, yo soy un chico del Gorbea, del campo, entonces yo tenía un trabajo estable. Como te decía, trabajaba como ingeniero, sabía bastante de los temas porque me quedé a estudiar. Entonces, tomar esa decisión de dejar como tu trabajo por emprender es difícil. Ahora, lo que más me ayudó, obviamente, mi familia, mi esposa, porque uno en el fondo va a la aventura, o sea, no es algo seguro. Chuta, no sé, te queman una máquina, no sé, te asaltan, te pueden pasar un montón de cosas que uno a lo mejor estando en su oficina o su trabajo, uno sabe que va a tener su plata segura. Acá no, acá hay que lucharla, o sea, o cuando las cosas van mal, más tengo que dedicarme, con mayor energía tengo que levantarme. Entonces, ese momento me costó un par de años. O sea, no es fácil. No es fácil. Además de tener, como decías tú, algo seguro todos los meses que te iba a llegar y de esa manera que muchas personas pasan lo mismo que Eric en tomar esa decisión. Es súper valiente hacerlo y difícil. Por lo mismo va la valentía ahí muy marcada. Yo creo que muchos emprendedores están hoy día a lo mejor con un trabajo estable y con ese bichito, pero a lo mejor prefieren la zona de confort y que también está bien, no encuentro nada malo en eso. Me refiero a tener un trabajo estable, dependiente, digámoslo así. Porque la valentía que hay que tener para enfrentar esto que tú estás comentando. Sí, hay que estar muy convencido. Eso es lo que tú nos puedes decir de tu experiencia. Ya, hoy día, Eric, ¿qué aspecto te gustaría manejar o mejorar en tu negocio o gestionar? Nosotros, yo creo que de las cosas que nos faltan y que nos hemos dado cuenta también gracias al centro de negocio, va por el lado del marketing digital. Yo no soy tan joven, entonces no soy como tan metido en redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces me he dado cuenta que hoy día todo se hace a través de las redes sociales, no sé, el TikTok, un montón de cosas que la gente hoy día lo ve mucho. Sí. Entonces, nosotros principalmente nuestras ventas era porque la gente nos iba conociendo o a una persona le hacíamos un trabajo y esa persona recomendaba a otro y esa a otro y esa a otro. En general ha sido así, desde el 2017 que partió esto. Pero hoy día siento que las redes sociales ya como que han inundado todo y debiésemos estar más a la vanguardia. Yo poco le pego al teléfono, entonces cómo hacer un video de buena calidad. Estamos tratando de trabajar en eso. Tenemos ahí un chico que es más joven, Nicolás, que ha estado haciendo algunas cosas, pero aún así, obviamente, él no es de esa área, es distinto. Necesitan como profesionales que te orienten.
Bueno, de hecho también a través del centro de negocio ahora estoy en la ruta digital. Ah, ya, en Sí, los cursos. partiendo con los cursos. Sí. Genial. Si pudieras darle un consejo realista, Eric, a quienes nos están viendo que quisieran iniciar un negocio, ¿qué consejo se te ocurre darle desde tu experiencia, obviamente? Bueno, yo creo que uno es que lo que vayan a hacer lo sepan hacer bien o que lo estudien muy bien, porque cuando uno comienza un negocio hay, no sé, 50.000 personas que hacen lo mismo. Entonces te tienes que diferenciar de alguna manera. Entonces, si vas a hacer algo, si vas a, no sé, hacer un pastel, lo que sea, cualquier negocio, te tienes que diferenciar por algo. O sea, tú tienes que ser el mejor. Si no, mejor no lo hagas. Porque es la única forma de que esto perdure en el tiempo, con los años. Tienes que ser el mejor o tratar de darte a conocer. No sé si existe alguna postventa, tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Generalmente esos clientes también son los que más te recomiendan después. Estudiar lo que vas a hacer. Hay un montón de formas de estudiar, no necesariamente es pasar por la universidad. Y más que eso es ser profesional. Porque yo he conocido ingenieros o profesionales que tienen un doctorado que no son profesionales. Y gente que, no sé, lo aprendió quizás de la vida y que son mucho más profesionales. Entonces, ser profesional, estudiar y estar convencido de lo que hacer. No, tocaste temas que son muy, muy clave, que tienen que ver con la diferenciación en lo que tú haces, y lo otro es hacerlo bien. O sea, y ahí entra todo lo que tú comentas de estudiar, de perfeccionarse, en lo que tú hagas, desde hacer lo que tú haces hoy día en tu empresa, o tener una boutique, por dar otro ejemplo contrario, hacerlo bien, atender bien al público, todo suma eso, todo suma. Y de hecho hay una pirámide que tiene, obviamente una pirámide que tiene 3 esquinas, que es el negocio perfecto para quien lo lleva. La primera esquina es que te gusta hacer lo que te apasione, que algo que te llene. La segunda esquina es algo que tú tengas conocimiento, que es lo que tú acabas de decir, el conocimiento, el aprender en hacerlo bien, profesionalmente. Y la tercera esquina, para que un negocio sea como tenga el éxito, la clave del éxito, es que tenga mercado. Que tenga mercado. Normalmente, si tú tienes estos 3 vértices juntos en un mismo negocio, que te gusta hacerlo, que sepas hacerlo, que además alguien te quiera comprar, es un negocio que ya tiene una cantidad o un porcentaje de éxito ya más seguro. Pasa muchas veces que el emprendedor hace algo que le gusta a él, que lo sabe hacer bien, pero si no tiene mercado, no es negocio, se transforma en un hobby, por ejemplo. Claro. O quizás hay algo que tenga mercado y que me gusta hacerlo, pero me falta el conocimiento, tengo que prepararme. O sea, para entrar al mundo del emprendimiento no es llegar y entrar, tengo que seguir diferentes pasos y comprometerme a hacerlo. O sea, si tengo que estudiar o ir a un curso como tú lo estás haciendo. Yo conozco muchas emprendedores, muchas microempresas que se especializan constantemente, que aprovechan estos cursos que nosotros como centro de negocio damos, y se ve ahí que la persona que va, que tiene esta intención, también los resultados son mejores. Exacto. Hablando de eso, te quería preguntar ¿cómo te has sentido apoyado por el centro de negocio con tu asesor? No, súper bien. Los chicos en general, súper buena disposición a lo que uno les consulta. Y bueno, de distintas áreas. Yo creo que la principal ventaja de lo que yo he visto, en el fondo, es que te enseñan en el fondo a ser como un empresario, una pyme. Porque en definitiva uno no tiene idea si al final uno puede ser muy seco en un área, no sé, en el área que sea, pero esto no es solo eso. Entonces en el fondo te enseñan a como retrotraerte un poco y decir, chuta, es que tengo que preocuparme, no sé, de cómo funciona la administración, son más cosas. Entonces
te enseñan a eso, a ver el negocio de una forma un poco más global o salirse, porque uno está todos los días que el cliente, que los materiales, que no sé, que el petróleo, yo ando todo el día, que las máquinas, que acá, que donde nos vamos, que la gente, los materiales, o buscando trabajos para adelante, proyectos para los otros años, pero uno como que, no sé cómo decirlo, pero como que se embrutece en eso. Y no ve que en el negocio son más aristas para que funcione. Son más aristas, sí. Es un desafío poder llevar al mismo tiempo todos los bloques, y son varios en el negocio. La gestión empresarial involucra varios bloques que hay que ir empujándolo al mismo tiempo. Exacto. Para que funcione. Si me queda uno atrás, tengo que volver, entonces ahí también pierdo tiempo, se me puede desorganizar un poco. Así Exacto. Que buen punto. Ya, vamos a entrar al bloque del mito o realidad, Eric. Aquí te voy a proponer unas frases y tú me tienes que decir, para ti, obviamente esto tiene que ver con la experiencia de Eric, si es que es mito o realidad. Cuéntanos, para emprender hay que tener mucha plata. Un mito. Ya. Sí. En el caso tuyo. Es un mito, porque yo sí que soy un ejemplo de eso. No, es un mito. Yo soy una persona que viene de una familia humilde, de Urbea, mamá dueña de casa, mi papá taxista. Entonces no, eso no es así. Yeah. En el fondo uno lo que necesita es trabajar y ser constante. Y así uno puede ir sumando. Y bueno, a veces apalancarse también con alguna institución, banco. Ya, perfecto. Cuando soy emprendedor, está el segundo mito, tengo mucho tiempo libre. No, un mito. Es al revés. Es al revés, ya. Es al revés, y sobre todo los primeros años. Ya. Los primeros años era 24/7. Es que no se puede de otra forma. O sea, tú tienes que ganarle al quien vive en el tiempo, porque siempre hay cosas que hacer. Hoy día yo siento que ya he estado tratando de preocuparme más de mis hijos, que van creciendo y tampoco me quiero perder esa etapa. Claro. Así que los fines de semana o cuando los puedo ir a dejar y a buscar, trato de darme más ese tiempo, ¿ya? La ventaja, sí, creo, de ser emprendedor es que uno puede ordenar sus tiempos. Si, no sé, si tengo una presentación de mi hija o que tengo que llevarla al médico, por ejemplo, lo puedo hacer o tendré que trabajar hasta más tarde. Pero en el comienzo, o yo creo que al menos los primeros 5 años, es desde la mañana hasta la noche y tarde. Lo que pasa que antes, bueno, hoy día todavía uno hace como es todo pero con el tiempo uno tiene que ir aprendiendo y ir delegando cosas. Ya. Al comienzo yo hacía todo. Entonces, todo. Entonces, en la noche estaba hasta la 1 o 2 de la mañana con el computador y después el otro día levantarme temprano de nuevo y esa era la vuelta de todos los días. Porque en la noche uno llegaba y ya hacía dormir los niños, estaba un rato con los niños, mi señora, y después al computador. ¿Por qué? Porque, no sé, don Juanito en tal parte tiene tal proyecto y tenía que enviarle una cotización, o el proyecto, o había que diseñar algo. Entonces, es seguir para que pueda funcionar. O sea, al final lo más importante para mí siempre son los clientes. Entonces necesito tener una línea o una red de clientes, y para eso ellos tienen que saber cuánto cuesta el servicio. No, es totalmente un mito, ya. Y nos vamos por la tercera frase, que de acuerdo a tu experiencia siempre, esta última frase, el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que muchas veces sí y no, pero yo creo que depende de uno también, porque uno tiene que tratar de dejar las cosas bien claras con los clientes, tratar de ser empático. Hay que tener harta empatía para emprender también, y paciencia, porque si uno fuera como explotara por todo, no te contrataría a nadie. Entonces uno tiene que llegar a ciertos acuerdos y ser bien claro. Por eso siempre nosotros lo primero es poder verificar el terreno, lo que se va a hacer, ¿cierto? Entregar un presupuesto, que las cosas estén claras. También por lo mismo, en la parte geofísica nosotros somos potentes, o es importante para nosotros, porque en definitiva si tú me vas a contratar un servicio, tú tienes que saber lo que se va a hacer o cuánto se va a perforar, porque eso va a tener un costo. Entonces, si nosotros les dijimos, no sé, hay que perforar 20 metros,
Eso tiene que ser. O el cliente no puede pagar 21 o 40, que es lo que ocurre habitualmente. Entonces, hay que hacerlo de esa manera. Ya. Ahora, cuéntame, a lo largo de tu negocio, cuéntame un acierto y un error. Un acierto y un error. Chuta, es que está lleno. Está lleno de aciertos y errores. A veces uno, principalmente a veces los aciertos y los errores pasan por la contratación de algunas personas, algunos equipos que a veces uno dice, chuta, no, esto lo necesito, y a veces hago una inversión en eso, en comprar un equipo, alguna maquinaria que al final después nunca lo ocupé. Ya. O está ahí para colgar la ropa. Ahí quedó. Claro. Ese tipo de cosas. Aciertos, yo creo que siempre va a ser un acierto tratar de perfeccionar. Siempre va a ser un acierto si puedo estudiar algo. Yo, de hecho, hice como, entre comillas, como una promesa conmigo hace mucho tiempo, que todos los años estudiar algo. Aunque no sea en una universidad, puede ser algún curso, pero todo relacionado con esto. Ya. Porque a lo mejor no lo voy a hacer nunca, pero quizás si alguien lo necesita o me pregunta, lo voy a saber. Y desaciertos, a veces contratar gente o ser un poco blando. Yo en general soy, de hecho me dicen corazón de abuelito. Ya. Entonces como que a veces soy muy flexible y a veces no se debe ser así, a veces con los clientes o a veces con la gente, porque hay mucha gente que se aprovecha también. Ya. Pero eso. Ya, perfecto. Y la última pregunta, que también va a ser una frase que tú vas a tener que completar para ir cerrando ya esta entrevista. dice así, Eric, completa la frase. Lo primero que se te venga a la mente, bueno, quizás tómate un segundo para pensarlo. Hacer negocios en la Araucanía es... una responsabilidad social. Ya. Cuéntame por qué para ti es eso. Yo siento que somos la región más pobre. Necesitamos que se abran más negocios, más posibilidades de empleo, que la gente pueda emprender. Nosotros como, bueno, yo ya no tanto, pero en general los profesionales jóvenes siento que tienen como el deber o la responsabilidad social de ayudar al entorno. Entonces, hay un montón de problemas que hay que resolver. Al menos yo desde mi área de la ingeniería, no sé, miro la basura. Hay un montón de lugares donde no hay plantas de tratamiento de alcantarillado. Bueno, esto mismo, el agua. Es una responsabilidad a los profesionales de la Araucanía de generar conocimiento para poder resolver el problema. Entonces es una responsabilidad social. Para poder ayudarnos a nuestro entorno, a nuestros vecinos, dejar algo mejor a nuestros hijos. Perfecto. Entonces, bueno, con esta última pregunta, Eric, te doy las gracias por este agradable momento, conocer más de tu empresa, de tu negocio. ¿Tienes redes sociales, página web? Sí, bueno, la página web es www.forceofwater. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver ahí. forceofwater.cl. En las redes sociales también es lo mismo, Force of Water. Instagram, TikTok todavía no tenemos más parte. Instagram es como lo que más tenemos o lo que más subimos cosas. Ya. Que también ha sido como ahora último, pero ahí nos pueden seguir. Ya, muy bien. Y también conocer este tipo de área que es un negocio, si bien no es un negocio tan tradicional como otros que podemos entrevistar en el día a día, es interesante conocer el negocio tuyo porque aborda temas sociales, como tú lo llamabas, la geofísica, o temas más de ingeniería y que van acoplados. Uno de repente puede decir, ¿cómo complemento o cómo me acerco a la sociedad desde la ingeniería? Y totalmente se puede, o sea, y siendo un aporte para nuestra región. Exactamente. Y además que esto es una cadena. En el fondo, como te contaba antes, nosotros trabajamos con instituciones públicas, donde trabajamos con microempresarios,
y el agua es como una parte vital, Ujú. sobre todo acá en la Araucanía, en el campo. Entonces es una cadena. Entonces hay que partamos con esto, hacer las cosas de buena forma, después sigue lo otro. Hemos estado trabajando proyectos de riego, por ejemplo, con la CNR, con sistemas fotovoltaicos, donde ya personas anteriormente, a través de otros concursos, por ejemplo, nos ganamos los pozos para poder construirlos. Entonces es una cadena, y al final tú ves el resultado final, que las personas están emprendiendo, están produciendo cosas de mejor forma. Es una cadena, tal cual. Entonces nosotros lo que nos enorgullece o nos motiva es eso, que en definitiva nuestro granito de arena sea un aporte a la cadena productiva de acá de la región, y tratar de ir cambiando quizás un poquito o mejorando la vida de nuestros vecinos, de la gente de nuestra Araucanía. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta entrevista nuevamente, por este mensaje, y aquí damos por finalizada la entrevista con Eric Forcael de Force of Water, para que lo sigan en sus redes sociales y para que no se pierdan este episodio, por supuesto, y los siguientes que van a venir con otros interesantes microempresarios de nuestra región y que pertenecen al centro de negocios Cercotec Temuco. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.